El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde voy yo no me puedes seguir ahora, me seguirás más adelante. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ya estamos en esta Semana Santa, a punto de celebrar pasado mañana ya lo que es los oficios de Jueves Santo, lo que es la última cena, lo que es esta Eucaristía doble entre el jueves y el Viernes Santo, la última cena que prepara y explica lo que será el Viernes Santo, la pasión, muerte y resurrección del Señor, y que toda ella se queda incluida en lo que es la Eucaristía, en esa última cena donde Él mismo se nos da el cuerpo y la sangre, se nos da el viernes de forma efectiva y real con su pasión, su muerte, y esa Eucaristía que es este sacrificio único, pero que en cada misa lo renovamos, entramos en el misterio, y de ese misterio se nos da la gracia para la vida cristiana. Y sin embargo, hoy se nos habla de las traiciones. Esta traición, bueno, en la primera lectura se nos habla ya Isaías, muchos siglos antes de Cristo, sobre el Mesías, sobre aquel en que se complace, sobre aquel que es el justo, el consagrado de Dios, el Mesías, el que traerá la salvación a todo el mundo, no solo para los judíos. Y es el sentido de lo que celebramos esta Semana Santa. Así Dios, haciéndose hombre, muriendo por nuestros pecados y resucitando, nos trae vida eterna a aquellos que nos asociemos a Él, que nos hagamos con Él hijos de Dios. Y viene aquí esta traición, primero la de Judas, pero aquí hay una doble traición, pero hemos de ver que son traiciones diferentes. Una es la de Judas, que vende a Jesús. Y muchos piensan, bueno, lo vende, pero en la mentalidad de Judas es una venta un poco extraña. Judas piensa, bueno, Jesús se ha salido siempre de todas los problemas que ha tenido, es una persona con recursos, tiene poder, yo lo vendo, me llevo mis 30 denarios, pero él se salvará de todo esto. No es solo una forma de ganar más dinero, nada más que eso.
pero no piensa que Jesús vaya a morir por eso, aunque lo entregue. Es cuando se da cuenta de que las cosas no salen como él quería, que entonces se desespera. Vende a Jesús por una causa que él considera buena, el dinero, y no se da cuenta de la maldad que hay detrás, no lo ve. Es el gran problema de mucha gente, que cuando ya va haciendo el mal, no ve el mal que hay detrás, simplemente lo cumple. Está en manos del diablo sin darse ni cuenta. Es lo que pasa también en nuestro tiempo, cuántas traiciones directas contra Jesús, contra su iglesia. Y aquí hablamos de un apóstol, Judas es un apóstol. Y también esas traiciones hoy de algunos que son también sucesores de los apóstoles y que a veces también traicionan. Eso se repite en todas las generaciones. Jesús nos lo advierte. No por el hecho de ser sacerdote u obispo no se puede traicionar a Jesús, al revés. Saldrán, y esto lo explicará tanto Jesús aquí como después el mismo San Pablo, que advertirá de aquellos pastores que se transforman en lobos y que hay que ir con cuidado. Hay que saber discernir de los buenos pastores a aquellos que no son buenos pastores, y eso es una evidencia. Pero Judas se transforma en el gran traidor. ¿Cuáles son sus intereses? Simplemente el dinero, nada más que eso. Y por desgracia eso a veces también se repite en nuestra generación. El dinero, y si hace falta traicionar a quien se quiera por dinero. Y hay otros que traicionan simplemente por lo que ellos consideran bien, aunque no sea un bien, aunque sea meterse contra Cristo, aunque se digan cristianos, pero que son capaces de hacer lo que sea para ir contra Cristo y contra la Iglesia. Y eso lo vemos mucho en estos tiempos difíciles, con las famosas delaciones, denuncias, tonterías de estas, de gente que se dice cristiana, pero que es capaz de denunciar todo lo absurdo de este mundo, y que se ponen a denunciar a los curas o a quien sea o a las parroquias. Eso lo vemos día a día también. Pero hay una segunda traición, pero muy diferente. La traición de Judas es una traición tan egoísta que cuando se da cuenta del daño que hace no se arrepiente, no en el sentido cristiano, no pide perdón, sino que desespera. El que se cree bueno, que se cree superior a los demás, que debía imaginar que los demás apóstoles eran tontos porque no se dedicaban al dinero, porque no se hacían ricos. Y él, con toda esa mentalidad, cuando se da cuenta del mal que hace y que Jesús al final va a morir por su culpa, ¿qué es lo que hace? Desesperarse, y lo veremos mañana, ahorcarse y morir. Pero hay otro tipo de traición, es la de Pedro y en el fondo la de los demás apóstoles. Es muy curioso que el mismo Evangelio que nos pondrá después a Pedro como la cabeza de la Iglesia, nos diga que Pedro era un traidor y traicionó a Jesús y negó a Jesús. En verdad te digo, yo te defenderé siempre, dice Pedro. En verdad te digo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro niega a Jesús. Pero hay una diferencia radical. Pedro lo hace no desde, digamos así, desde el interés propio de la mala fe de ir a traicionar a Jesús, sino desde la debilidad, desde el quererse salvar y salir de una situación incómoda. Lo traiciona, sí, y la traición es grave, gravísima. Ha dicho que no a Jesús, pero con que es por debilidad y porque en el fondo continúa amando a Jesús. Cuando se da cuenta se arrepiente. Y ahí viene un modelo enorme, que la cabeza de la Iglesia visible, Pedro, haya sido un traidor arrepentido y perdonado. Y eso nos va bien para darnos cuenta de que todos somos capaces de ser traidores, pero no lo podemos hacer desde la mala fe, ir a buscar el mal, porque ahí es casi imposible convertirse, el que lo hace desde la maldad.
El que lo hace desde la debilidad y desde el miedo está muy mal y es una traición, pero es mucho más fácil de perdonar, porque allí después puede haber ese arrepentimiento sincero que nos hace ver nuestra miseria y poder acoger la gracia de Dios para nuestra salvación y la de los demás.